Kieran Burke, un autoproclamado y experimentado excursionista, había ido a hacer una excursión de un día al Parque Nacional de Yosemite el 5 de abril de 2000. Su familia, en Irlanda, se preocupó cuando al día siguiente no se marchó del hotel, por lo que el personal del parque avisó a las autoridades de una posible desaparición. Se envió un equipo de búsqueda que incluía al hermano de Kieran, pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. Lo extraño es que durante las semanas siguientes a la desaparición de Burke, los equipos de búsqueda lo buscaron por todas partes. Incluso su hermano había volado desde el extranjero a San Francisco para intentar encontrarlo, pero no hubo suerte. Parecía como si hubiera desaparecido por completo sin dejar rastro. Las autoridades se apresuraron a solicitar la ayuda del público en general, señalando que les resultaría imposible buscar por su cuenta en el Parque Nacional de Yosemite, debido a los cientos de senderos que lo recorren. Sin embargo, nadie ha aportado información alguna sobre Burke, por lo que en estos momentos se le sigue dando por desaparecido. Aunque muchos especulan con la posibilidad de que Burke haya sido víctima de un crimen, por el momento no hay pruebas que apoyen esta afirmación. La familia de Kieran ha dicho que era un excursionista experimentado y que conocía muy bien la zona, por lo que es poco probable que se hubiera perdido. Lo único que tienen los investigadores es que Burke desapareció sin dejar rastro y que nadie le ha visto ni ha sabido nada de él desde aquel 5 de abril de 2000. No ha habido ninguna prueba que demuestre que fue secuestrado o asesinado. Por otra parte, la posibilidad de que se perdiera o fuera devorado por los animales es muy probable, debido a las dimensiones de Yosemite y a los miles y miles de senderos que alberga. Es probable que su desaparición sea similar a la de muchas otras personas que han desaparecido en parques nacionales de todo el país y que, por desgracia, nunca vuelven a ser encontradas. En 2017, Derek fue a acampar a Yosemite con su prometida. Durante esta excursión, recorrieron varios senderos y disfrutaron de la flora y la fauna de Yosemite. Yosemite en sí es precioso, y concretamente el sendero Cook Meadow en Yosemite es un lugar hermoso y sereno. La pradera es un vasto espacio abierto, rodeado de altos árboles y picos montañosos. El aire es fresco y limpio, y el sol brilla a través de las ramas de los árboles, bañando el suelo de luz. La hierba es suave y verde, y las flores silvestres florecen en profusión. Los pájaros cantan en los árboles y la brisa susurra entre las hojas. Es un lugar realmente mágico, pero este acontecimiento cambiará la percepción de Derek. La historia de Derek tiene lugar por la tarde, cuando él y su prometida caminaban por el sendero. En ese momento, todo el mundo pareció detenerse como si se hubieran topado con un muro de olor. Derek lo describió específicamente como una mezcla de aguas residuales con perro mojado, y recuerda vívidamente a todo el mundo mirando a su alrededor en busca de una validación tácita de que ellos también estaban oliendo lo mismo. Habían olido este olor durante bastante tiempo, antes de que Derek notara que empezaba a marearse. Derek recuerda que se puso muy pálida y con náuseas antes de que finalmente le dieran arcadas en el arcén del sendero. Cuando fue a preguntarle qué le pasaba, ella empezó a describir que se sentía increíblemente mareada y que, de repente, necesitaba sentarse. Preocupado, Derek se sentó con ella para tratar de reconfortarla y luego le dio un poco de agua para ayudar a hidratarla. En ese momento, no había nadie más en el sendero al alcance de su vista. A medida que Derek la consolaba más, ella se sentía cada vez peor y empezó a describir un fuerte y ominoso zumbido en los oídos. Derek, que no sabía cómo ayudar a su prometida, pensó que después de dejarla descansar unos momentos más, intentaría levantarla o, al menos, ir a la estación de guardabosques más cercana para pedir ayuda médica. En ese momento, Derek pensó que posiblemente se trataba de una intoxicación alimentaria,
o que el olor la había sentado mal. Al cabo de unos instantes, Derek empezó a notar movimiento en la distancia, fuera de su visión periférica. Cuando se giró para no reaccionar, vio una figura oscura que parecía acercarse lentamente a ambos, pero que también intentaba permanecer oculta. Simultáneamente, Derek pensó que se trataba de un guardabosques patrullando y se emocionó al verlo. Pero a los pocos segundos, justo antes de llamarle, se dio cuenta de que había algunas cosas que no estaban bien. La primera es que la figura era completamente negra y afuera hacía sol. Seguramente, si se tratara de un guardabosques, se podría ver la ropa, y los guardabosques parecen bastante identificables. Y esta persona o cosa, no tanto. Entonces se dio cuenta de que su movimiento era torcido. Derek afirma que le recordaba a un dibujo animado por lo rápido que se movía y por el hecho de que su forma y proporciones no eran las correctas. Derek recuerda haber dicho que esta cosa se balanceaba de lado a lado, moviéndose detrás de los árboles como un ninja, como si tratara de ocultarse lo mejor posible. Ahora Derek mencionó que tan pronto como esta cosa se escabulló detrás de los arbustos y los árboles, ya no podía verla más, y que este fuerte zumbido ahora comenzó en sus oídos también. Él lo describió como si usted entrara en un almacén vacío y alguien lanzara una hoja de metal grande sobre el concreto justo al lado de su cabeza. Es exactamente el tipo de pitido metálico del que hablaba y era insoportable. Derek recuerda que solo duró unos segundos, pero cuando volvió a levantar la vista del dolor, pudo ver que era una especie de forma o algo que le miraba. Y en ese momento, todo su cuerpo reaccionó. Describió que no sintió nada más que un nivel primario de miedo y terror, porque no solo afirmó que esto era extremadamente extraño, sino que es como si su cerebro se hubiera nublado de repente y no pudiera descifrar lo que estaba sucediendo. Sintió el impulso de marcharse, así que agarró a su prometida por el brazo, tiró de ella mientras la ayudaba y le dijo con urgencia: «Tenemos que irnos ya». Y ambos comenzaron a bajar por el sendero hacia donde estaba su campamento. Y durante todo el camino de vuelta, Derek pudo notar que su prometida parecía sentirse un poco mejor, pero seguía muy pálida por el miedo a lo que acababa de pasar allí. Derek afirmó que se negaba a mirar detrás de él. Lo describió como ser observado desde todos los ángulos a su alrededor y que la sensación era similar a la de ir por un callejón oscuro por la noche donde te pueden asaltar y golpear. Cuando por fin consiguieron volver al sendero, se dirigieron al puesto de guardaparques más cercano, donde su prometida recibió atención médica. Los guardas del parque y el personal médico no pudieron encontrar ningún problema físico en su prometida, así que le dijeron que todo iría bien después de que la examinaran. A medida que avanzaba la tarde, ella volvía a la normalidad, pero describe que en cuanto sintió ese olor en el sendero, empezó a marearse y a sentirse muy mal, lo cual es extraño. Ahora lo que encuentro muy interesante sobre el caso de Derek es cómo se relaciona con avistamientos similares de criptidos y sobrenaturales dentro del Parque Nacional de Yosemite. A juzgar por su descripción, y lo que pude sacarle es que vio algún tipo de figura. Cuando intenté presionarle para que me diera más detalles sobre si era potencialmente canina o humanoide de algún tipo, la mejor forma en que pudo describírmelo fue que se trataba de alguna figura negra, posiblemente una aparición. Le pregunté si se trataba simplemente de un error de identificación y era solo una persona. Me informó de que en un principio había pensado lo mismo, pero una vez más, para reiterar las afirmaciones, cuando se acercó más a la vista, porque originalmente estaba oscurecido por la maleza, se dio cuenta de que sus movimientos y la velocidad eran tan diferentes de un ser humano, y también la parte de su cuerpo era muy diferente.
cuando le pedí que lo describiera con más detalle, se limitó a destacar un torso colosal, una cabeza grande y puntiaguda, brazos muy largos, pero también parecía no tener cuello. Reiteró que en cuanto salió de la maleza, es como si quienquiera que fuese o lo que fuese, hubiera sabido que Derek lo había visto y tratara rápidamente de ocultarse tras los árboles. Esa es la esencia de cómo lo explicó. Le pregunté a Derek si era posible que se tratara de un avistamiento de Bigfoot, pero no está seguro. No creo que crea en la idea de Bigfoot, y todo esto ocurrió en unos 30 segundos. Él sabe que tan pronto como esta cosa se escabulló detrás de la maleza y los árboles, estaba observando cuidadosamente a él y a su prometido como si tratara de asegurarse de que no sería visto. Derek pensó que esto era extremadamente aterrador, como si quienquiera que fuera estaba claramente tramando algo malo y había sido atrapado. En definitiva, Derek no está seguro de si se trata solo de su paranoia o si su discernimiento detectó algo realmente fuera de lo normal. ¿Es posible que se trate simplemente de un error de identificación mezclado con estrés y paranoia, que Derek se haya topado con alguien malintencionado? ¿O Derek tuvo un encuentro con un críptido o Bigfoot? Te dejaré ser el juez. Stacy Aeris. En julio de 1981, estaba montando a caballo con su padre y otras personas en el Parque Nacional de Yosemite. Ahora, solo unas pocas horas en el paseo a caballo, el grupo había decidido parar en el campamento Sunrise High. Allí planeaban pasar la noche. Sin embargo, no era demasiado tarde. Antes, Stacy le había dicho a su padre que quería acercarse a un peñasco cercano al campamento para hacer unas fotos preciosas de la vista que ofrecía. Stacy era una ávida fotógrafa. Poco sabía su padre que esta sería la última vez que hablarían. Había otro miembro del grupo llamado Gerald Stewart, que estaba cerca de la roca en ese momento. Esto es lo que lo hace tan extraño y potencialmente sobrenatural. Según Gerald, Stacy estaba caminando hacia el lago cercano antes de desvanecerse de repente en el aire. Gerald pensó que había desaparecido entre la maleza para hacer más fotos y al cabo de un rato no regresó. Gerald se preocupó y alertó a su padre, y poco después se organizó un grupo de búsqueda que inició la búsqueda. Poco después, el grupo de búsqueda encontró el objetivo de la cámara de Stacy, pero no encontraron nada más de ella. Ni ropa, ni cámara, ni huellas, ni rastro de olor. Es como si hubiera levitado hacia el cielo y desaparecido para siempre. En el caso de Stacy, solo hay dos posibilidades. Lógicamente, por supuesto, o bien ella vagó o fue víctima de la trata de personas. Sin embargo, si este fuera el caso, ¿no crees que habrían encontrado su rastro si alguien hubiera intentado secuestrarla? Por no hablar de la zona, ¿no crees que alguien la habría oído gritar pidiendo ayuda o que podría haber visto a su secuestrador? Sé que no es seguro, pero con la ayuda de un grupo de búsqueda seguramente habría algún tipo de rastro. O digamos que se hubiera alejado y perdido. Después de todo, es una explicación factible. Pero el problema es que es imposible que un equipo de búsqueda no la encontrara recorriendo toda la zona. ¿Y cómo es que los perros ni siquiera fueron capaces de rastrear su olor? Entonces, ¿cómo es posible que desapareciera misteriosamente cuando acababa de ser vista? ¿Se la llevó algo? ¿Tal vez atravesó un portal? Nada de esto tiene sentido, y su familia y las autoridades siguen buscando respuestas desesperadamente. Lo más inquietante es que no es la única. Hay muchos casos como el suyo en todos los parques nacionales, en el país y en el mundo que se asemejan a su desaparición. La gente está en el sendero o en un lugar de acampada. Lo siguiente que ocurre es que desaparecen sin dejar rastro, como si hubieran saltado al olvido. Lo que le ocurrió a Stacy ese día ha dejado muchas más preguntas que respuestas. Recientemente,
una mujer llamada Regan había descrito su aterrador encuentro de 2013 con una criatura que describió como un gran lobo negro. Ella y su amiga estaban de excursión en el embalse de Hetch Hetchy del Parque Nacional de Yosemite. Regan es un nombre sustitutivo de su nombre real y deseaba permanecer en el anonimato, al igual que su amiga, debido a la carrera profesional de ambas. Ambas son muy conocidas en sus respectivas comunidades y no desean dar a conocer esta información debido a la naturaleza de este encuentro. Ahora, antes de ir más lejos, el embalse de Hetch Hetchy, o toda la zona, ya es conocida por un montón de casos de personas desaparecidas y circunstancias misteriosas, por no hablar de una gran cantidad de otros, lo que muchos consideran como avistamientos sobrenaturales. Sin embargo, como cualquier otro encuentro que leas, te animo a que lo tomes con cautela y mantengas la mente abierta. Como todas las historias de encuentros en este canal, Regan explicó que ella y su amigo cercano estaban aproximadamente a media milla en la caminata y todo parecía muy normal. Era un día precioso, un sábado. El sol brillaba y no podía ser más perfecto para hacer senderismo. Y Regan recuerda que estaba perdida en una profunda conversación con su amiga cuando un grito que helaba la sangre al otro lado del valle rompió la concentración de la conversación. Hizo que Regan y su amiga se detuvieran en seco porque el sonido era muy extraño. Regan recordaba que era como un hombre tratando de forzarse a sonar como un lobo, solo que con unos pulmones enormes. Además, una cosa que le molestaba era la enorme potencia pulmonar de este animal. La amiga de Regan, que estaba con ella, tiene mucha más experiencia con animales que Regan, y este grito la alteró, y su estómago empezó a apretarse y a hacerse un nudo como si algo fuera mal. Creo que en el fondo le molestaba. Después de estar allí de pie y hablar durante un par de minutos sobre lo que ambos pensaban que era, decidieron olvidarlo y continuar con su caminata. Mientras continuaban, Regan empezó a notar que las cosas parecían inusualmente silenciosas y no podía precisar qué era lo que la molestaba. Incluso su amiga se había dado cuenta de que las dos estaban incómodas. Las dos decidieron dar media vuelta y regresar al campamento por el otro lado del sendero. Solo habían pasado una milla del punto original donde habían oído ese grito. Así que finalmente, volver a ese mismo punto, ambos comenzaron a escuchar algo muy pesado y de gran tamaño en movimiento fuera de los árboles. Y tanto Regan como su amiga se detienen en seco porque piensan que posiblemente se trate de un oso gigante o algo parecido, pero permanecen alerta, listas para huir si es necesario. Regan describió que lo que estaba en la línea de árboles nunca se puso a la vista, pero podía oír que lo que fuera sonaba extremadamente pesado. Ella y su amiga empezaron a bajar rápidamente por el sendero para salir de allí cuando se dieron cuenta de que el animal que se ocultaba entre los árboles las seguía ahora, en paralelo a ellas un par de veces, mientras miraban por encima, intentando ver qué era. Regan estaba aterrorizada. Describió que tuvo una visión completa de lo que era durante un par de momentos, el lobo negro más enorme que ella y su amiga habían visto nunca, a pesar de que solo lo vio durante unos segundos. Lo describió con detalles aterradores. Dijo que la cara parecía enfadada y malvada y que tenía demasiados dientes. Dijo que los dientes eran parecidos a los de un cocodrilo. Después de regresar al campamento, ella y su amiga decidieron relajarse lo mejor que pudieron y no hablar de lo que había sucedido en el camino. Más tarde, varios meses después, Regan tuvo la oportunidad de hablar con un familiar que resultó ser un experto en biología de la fauna y empezó a preguntarle sobre la fauna de Yosemite y California. El miembro de su familia parecía confuso ante lo que estaba describiendo, diciendo que no existía tal animal en el estado de California, y mucho menos en Yosemite. Pero Regan
se mantuvo firme en que había visto a esa criatura e incluso hizo que su mejor amiga corroborara los detalles exactos. Ambas chicas vieron lo mismo. No hubo alucinación, a menos que tuvieran algún tipo de alucinación conjunta, pero eso es muy poco probable. Regan admitió más tarde que, aunque llevaba el móvil encima, tenía la adrenalina por las nubes y estaba asustada, y no se le ocurrió ni una sola vez intentar hacer una foto. Por otra parte, si lo hubiera intentado, esa cosa se movía entre la maleza, por lo que la foto que habría sacado probablemente habría salido borrosa y sin nada en ella. Le había preguntado a Regan si creía que el grito que había oído en el valle era del mismo animal, y no ha tenido ni idea de si hay alguna conexión entre los dos. Sin embargo, a juzgar por el tamaño del lobo que vio, no lo descartaría. Cuando le pregunté si podía dar más detalles sobre el tamaño del lobo, me dijo que le recordaba a lo que muchos llaman lobo huargo, porque es fan de Juego de Tronos. Para los que no lo sepan, se dice que los lobos huargos son una especie extinta de lobo que tenía prácticamente el tamaño de un caballo. Sin embargo, no es solo el tamaño lo que resulta extraño e inquietante. Las descripciones faciales, el hocico, sus dientes, el hecho de que sus músculos fueran tan pronunciados y abultados, fuera lo que estaba viendo, estaba mal. No es algo que le guste compartir o de lo que le guste hablar, a menudo debido a su naturaleza extrema, pero es algo con lo que ha aprendido a vivir. Le pregunté si se sentía traumatizada por este suceso, pero lo afronta con una mentalidad más abierta y ahora es precavida cada vez que sale de excursión. De hecho, me dijo que cree que hay tantas cosas en este mundo que ni siquiera podemos empezar a descifrar. Esto fue en 2005, cuando Ted tenía 34 años. Lleva haciendo senderismo, explorando y retosando por los bosques desde que era joven. Ted, escocés por naturaleza, llegó aquí con sus padres desde Escocia cuando era muy joven, y sus padres habían buscado oportunidades profesionales. En 2005, Ted decidió explorar Sierra Nevada. Una vez que te enteras de lo grande y completo que es el Parque Nacional de Yosemite, es más o menos el mismo territorio. Ted describió el descenso por la 395 hasta Sierra Nevada, donde encontró un lugar estupendo y recorrió varios kilómetros a pie. Su plan inicial era hacer una estancia de 7 días en Sierra Nevada para intentar escapar de una vida agitada. En aquel momento estaba pasando por una mala racha sentimental, o así lo describió, y pensó que la naturaleza sería el remedio perfecto para un corazón roto. Las cosas fueron de maravilla. Durante los 3 primeros días, Ted estuvo disfrutando del aire libre y de estar completamente en soledad en medio de la nada. En este punto, estaba fácilmente a 9 o 10 millas de la carretera más cercana. Para reiterar, Ted ya había empacado un montón de provisiones, comida y suministros. Quiero decir, él tenía mucha experiencia en este tipo de entorno y sabía lo que estaba haciendo. Como tenía tanta experiencia, sabía cómo defenderse y evitar cualquier problema, como depredadores o quedarse sin comida, etc. La tercera noche, o tal vez la cuarta, Ted se despertó en su tienda con un extraño sonido de arañazos. Cualquiera que fuera el sonido, no estaba arañando su tienda. De hecho, estaba lo suficientemente lejos, pero lo suficientemente cerca como para despertarlo. Y también describió un extraño ruido de parloteo, que era muy extraño. Cogió su 45 y una linterna y fue a investigar, pensando que era alguien que intentaba engañarle, o posiblemente herirle, o tal vez un animal herido. Cuando salió de su tienda, miró a su alrededor, pero no pudo ver nada de inmediato. Y tan pronto como giró la cabeza a la derecha, algo muy grande y blanco se había movido probablemente a unos 20 metros a su izquierda, en dirección norte. Así que giró la cabeza para mirar
y vislumbró lo que fuera. Lo que fuera había asustado a Ted y le hizo volver a su tienda. Entonces entró en detalles sobre lo que vio. No tenía palabras para intentar racionalizarlo, porque lo que vio no debería existir. Parecía ser, o al menos parecerse, a un gran ser humano a 4 patas, desnudo y blanco pálido, corriendo extremadamente rápido. Había observado que las piernas y los brazos parecían anormalmente largos y que la persona estaba desnuda. Después de contármelo, le pregunté si creía que se trataba de alguien que había tomado metanfetamina o estaba drogado y corría desnudo por Sierra Nevada. Pero él se apresuró a descartar ese detalle por 2 razones importantes. La primera es que estaba al menos a 9 millas de distancia de la carretera más cercana en el campo. Si bien es posible que alguien se hubiera aventurado por aquí e ingerido alguna cantidad loca de drogas, PCP, ácido, lo que sea, desnudo cerca de su campamento, es muy poco probable. Unos 3 días antes del avistamiento, había ido a explorar el perímetro, probablemente unos 8 kilómetros en total, más o menos de su campamento, y no vio señales de ningún alma por los alrededores. Si hubiera una persona, habría signos de una tienda de campaña o un pozo de fuego o algo así. Número 2 es que esta cosa parecía moverse a 4 patas muy naturalmente y se movía mucho más rápido de lo que un ser humano debería ser capaz de hacer. Era rápido. Ted nunca vio una cara, pero dice que se alegra porque probablemente lo hubiera asustado aún más. Después de correr de regreso a su tienda, él escuchó más de estos extraños ruidos durante aproximadamente 40 minutos antes de que todo se calmara y la noche permaneciera en silencio. Ni grillos ni nada. Así que no se separó de su 45 en toda la noche. Terminó el resto de su escapada de una semana en las montañas y de nuevo para volver a comprobar y asegurarse de que no había absolutamente ninguna posibilidad de acampada a su alrededor. Los días siguientes a este avistamiento, volvió a caminar por todo su perímetro. Algunos días incluso recorrió hasta 16 kilómetros para asegurarse de que nadie intentaba jugarle una mala pasada o acampaba cerca. Era cierto, estuvo aislado toda la semana. Aparte de esa extraña experiencia que tuvo, dice que estar en la naturaleza durante tanto tiempo y aislarse puede hacer maravillas por tu psique y restablecerte. Me encantaría saber lo que ustedes piensan. Si Ted se encontró con algún drogadicto desnudo tomando drogas psicotrópicas o lo que muchos llaman un crawler, un humanoide blanco pálido corriendo a 4 patas que muchos han visto por todo el país.